Bé, estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Itacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui parlarem amb tres professores, investigadores, doctores totes tres, de diferents universitats catalanes i dos d'elles d'origen llatinoamericà. Doncs tenim amb nosaltres a Zaida Frapco, ella és doctora en Educació i Societat, professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, investigadora del GEDIME, el Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques en la Universitat Autònoma de Barcelona. I també tenim amb nosaltres a Nair Zárate Alba, ella és psicòloga, llicenciada per la Universitat Sant Martín de Porres de Perú, doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora investigadora de la UAB i la UB, paral·lelament. I amb les seves línies d'estudi, ella estudia els col·lectius en risc social, la intel·ligència emocional en el context iberoamericano i també ella és psicoterapeuta en l'OAPSI, és membre fundadora de Yachai, que ja la van entrevistar fa un parell d'anys en aquest mitjà també, i és membre activa de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i psicoterapeuta del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i també d'Europsi, que ja ens explicarà tot aquest recorregut, la Nair. I també tenim a Noemí Duran Salvador, ella és professora associada a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i ella imparteix els cursos d'art i cultura en l'educació social, la professionalització de la pedagogia i animació sociocultural. Doncs bona tarda a totes, benvingudes. Bona tarda, Mayra. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Muchas gracias a vosotras. Y muchas gracias por este espacio, Mayra, que vamos a disfrutar mucho. Moltes gràcies a tu, Nair. Bueno, he de dir que aquest espai ha estat concebut i conspirat una mica aquí per la Nair, que és, per la gent que la conec, és una persona molt generosa, que sempre comparteix informació i que des de fa temps ens enviem, no? Mútuament a aquesta entrevista. Un tema que a mi m'agradaria tractar amb vosaltres és, bueno, ja sabeu que hi ha una xifra important d'estudiants de graus, postgraus, màster i doctorats en les universitats catalanes, estudiants que provenen d'Amèrica Llatina. I sobretot els estudiants que es dediquen a fer recerca, vosaltres creieu que poden trobar una directora de tesis que els permeteix traslladar les seves recerques de les realitats del seu país en cas que aquest sigui el seu objecte d'estudi? Vosaltres creieu que teniu aquests estudiants troben com un recolzament en aquest aspecte? Bueno, si me permites, Omaira. Sí, Zaida. Pues desde mi experiencia personal y profesional, por ejemplo, desde el grupo de Geneve en el cual yo pertenezco, pues ahí tengo muchas compañeras y muchos compañeros que hacen sus investigaciones y han venido aquí a través de una beca, pero que sin embargo el trabajo de campo lo hacen en sus respectivos países de origen. Por ejemplo, estoy hablando de muchos estudiantes provenientes de Chile, México, Ecuador, sobre todo, ¿no? Y sobre el cual yo tengo conocimiento. Y en la Universidad de Barcelona lo mismo, tengo muchos colegas y compañeros que vinieron con una beca, por ejemplo, de Chile, y que han venido aquí a realizar sus investigaciones y que no han tenido ninguna dificultad, al menos que yo sepa, para poder conseguir o tener un tutor pues, de la Universidad de Barcelona o de otra universidad catalana o española inclusive. Yo no he visto ahí barreras o no conozco casos directos donde haya encontrado estas dificultades. Al contrario, creo que como docentes, creo que tenemos bastante interiorizado, por decirlo, el tema de la interculturalidad. Es decir, creo que los profesores hemos llegado a impregnarnos no solo de la teoría, sino de esta práctica y de esta vivencia para ponerlo, ¿no? en terreno con los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay estos vínculos
¿no?, de estudiantes con profesores para construir, pues, ¿no?, conocimiento a partir de las experiencias, a partir de las vivencias, independientemente del lugar de origen. Bueno, respecto en mi ámbito, yo podría decir de que cuando llegué en el 2007 a la realidad actual hemos mejorado. Sin embargo, te hablo en el contexto de psicología, era complejo, sobre todo cuando uno hace su maestría o su doctorado, encontrar a un tutor o tutora que realmente conozca el contexto latinoamericano, ¿no? Porque uno puede saber mucho de teoría, pero la manera de pensar, de sentir y de actuar de un colectivo en riesgo de aquí es muy diferente a un colectivo en riesgo, por ejemplo, de Lima o del Cusco, ¿no? A los inicios sí era difícil, ¿no? Por el hecho de que ¿cómo podías extrapolar el conocimiento? Habían estudiantes que venían becados, que el objetivo era crear un programa y que este pueda ser aplicado en la realidad peruana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te puede tutorizar alguien que nunca ha ido? ¿Correcto? Entonces, en el ámbito de la psicología, cuando yo recién vine, encontramos muchísimas dificultades, ¿no? Porque había una visión que es normal. Mientras más yo creo que uno viaje, lea, te relaciones con diferentes personas, te ayuda a flexibilizar el pensamiento, ¿no? O si no crees en algunas realidades, ¿no? Sin embargo, también he de decir que el lado positivo de la pandemia es de que ahora se están haciendo cada vez más investigaciones con un enfoque internacional por el tema de la virtualidad. Y se han dado cuenta, por ejemplo, en el bienestar emocional o el sufrimiento emocional a partir de la COVID, se está haciendo una investigación muy importante con la Autónoma, con Perú, con Colombia, con Chile, porque se percataron en la Facultad de Psicología muchos profesionales, muchos compañeros, compañeras, de que no conocen. Entonces, ¿cómo está sufriendo Perú la pandemia? Un confinamiento, ¿no? Las estrategias que planteábamos aquí no se podían replicar allá, ¿no? Entonces yo creo que es una época de mucho aprendizaje, de innovación positiva, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel emocional, económico, entre otros, que hay una amplitud a nivel internacional, ¿no? Cada vez más también los estudiantes quieren hacer el practicum en el extranjero, quieren hacer voluntariados, ¿no? Porque también, como bien dice Zaida, el tener profesores de otros países es el mejor modelo o ejemplo, ¿no? De la manera como interpretamos una realidad, cómo se trabaja, ni mejor ni peor, distinta. Porque al fin y al cabo, si uno quiere trabajar con un enfoque interdisciplinario e intercultural, es que tienen que formar parte de la academia. O si no, quedaba como algo falso. Y a partir de que cada vez más hay profesores, profesoras de diferentes países, percibimos el interés de los estudiantes, ¿no? Que a veces había un miedo por ir a hacer el practicum a Latinoamérica. Ahora ya ven de que se hacen grandes cosas y que hay que salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces ha sido para mí a los inicios complejos, pero realmente ya casi 15 años viviendo aquí, yo veo que vamos avanzando y eso es lo positivo, ¿no? Que a nivel internacional vamos creciendo, que somos al fin y al cabo complementarios. Gracias, Nair. ¿Noemí? Bueno, muchas gracias. Yo os voy a decir un poquito mi lugar de enunciación, desde dónde hablo, ¿cierto? Yo soy nacida en Barcelona, tengo 38 años y el 2018 llegué después de haber vivido 4 años en Colombia. Por lo tanto, digamos que he tenido el privilegio de hacer ese cruce del charco y ver un poquito las dos realidades. Me presentaste como profesora asociada en la Universidad de Barcelona, que es en lo que estoy actualmente, pero también siempre en esas idas y venidas procuro estar un poquito a ambas partes. Actualmente estoy coordinando la línea de investigación Juego, Arte y Educación dentro de un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, de Colombia, que se llama Diverser y que tiene el foco en la pedagogía y la diversidad intercultural. Lo digo un poco también para situar lo que voy a decir, que sepa la gente desde dónde hablo.
que creo que el conocimiento situado es un poco algo que nos trae la epistemología del sur y que yo he echado muchísimas veces en falta como persona que ha crecido y se ha formado en la cultura occidental. Dicho esto, y retomando esa idea del conocimiento situado, imagínense que yo acabé el doctorado en Arte y Educación por la UB en 2012 y estaba contenta de tanta teoría, de haber leído mucho, de haber hecho trabajo de campo también aquí, pero sí que es verdad que tenía la sensación de mucha abstracción, de demasiada teoría y un nivel de abstracción en la universidad y muy poca relación en contextos reales. Entonces, esa brecha es lo que a mí, como ciudadana de Occidente, me impulsó a ir a Latinoamérica a ver otras formas de relación entre el saber y el vivir. Desde mi punto de vista, en la actualidad todavía existe esta brecha. Es una brecha en la que, pues yo como docente en esos momentos doy también, ¿no? En el máster de este grupo de Diverser en Antioquia. Soy docente allí y el compromiso social y la claridad política y social con la que los estudiantes de Latinoamérica se sitúan en el contexto académico, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con lo que yo encuentro en universidades de Europa. ¿Sí? En el sentido de que hay una voluntad de aprender para después traer esto a un contexto concreto. Entonces, esta es una de las diferencias más bestias que yo creo que tenemos que reconocer, poner encima de la mesa. Y creo también, como docente que he estado primero en Argentina, que estuve también un año, 2012-2013, cuando terminé la tesis, fui a dar clases en la Universidad de Flaxo, máster Pedagogías de las Diferencias, y allí también me di cuenta, ¿no? Que en realidad da igual que estés en Latinoamérica como acá, que en términos de lo que ofrece la universidad es muy occidentalizado y que muchas veces nos olvidamos de rescatar autores que hablan de otros contextos. Entonces, por lo que refiere al perfil del estudiante, yo sí pongo esa diferencia, ¿no? Que cuando he tenido estudiantes latinoamericanos veo en general, no quiero como generalizar, es difícil, pero sí me atrevería porque es que ya son muchos los casos que vengo acompañando, también como tutora de tesis, etcétera, como que hay esa voluntad de poner el conocimiento al servicio de la vida de una manera muy clara, quizás porque son sociedades que necesitan ese conocimiento y saben que es poder para accionar acciones. Por lo tanto, esos perfiles de estudiantes son variantes en el compromiso, en el estudio y el valor que se le da. Pero sí, a nivel de profesorado, creo que en general, tanto en Europa como en Latinoamérica, en líneas muy generales, a no ser que haya programas específicos, tipo Pedagogía de la Madre Tierra, Universidad Indígena del Cauca, que ponen de manifiesto que tenemos que reivindicar otras cosmogonías como válidas, en general estamos hablando de una universidad que sigue absolutamente los parámetros todavía marcados en la época de la Ilustración. Y estamos aquí. Y entonces la tarea nuestra es ir haciendo el enlace, ¿no? Y decir, no, bueno, esto es científico positivista, pero en terreno de ciencias humanas, ¿cómo lo traducimos a un lenguaje que sea cercano, que invite a otros a entrar en las investigaciones colaborativas? Entonces, sí, yo siento que queda mucho por hacer. Y estoy muy feliz de que haya personas, profesoras, ¿no? de Latinoamérica que estén acá, ¿no? Como Zaida, como Nair, como yo que he estado allí acá y he visto la realidad, la he palpado, porque siento que es desde esta presencia, que sabe de lo que está hablando y que conoce el contexto, que realmente podemos activar otras metodologías, otras guianzas. Y si me permiten, sí, y es un detalle por el cual, por ejemplo, nos conocimos con Noemí, ¿no? Lo que me gustó mucho es de que ella estuvo en una mesa redonda de emprendimiento, ¿no? De proyectos en estudiantes de pedagogía, y fue muy lindo cuando ella explicó sus vivencias, el trabajo de campo, también la base a nivel de marco teórico, pero fuera de que mis estudiantes al escucharla, qué bien, me ha gustado esa profesora Nair porque me ha mostrado otras realidades.
¿no? Que ni mejor ni peor, que me anima realmente cuando pase lo de la pandemia a hacer el practicum fuera. Si la profesora Noemí ha podido, y la vemos con qué ilusión nos cuenta, que a veces, yo estoy de acuerdo con Noemí, los estudiantes te dicen, ¿para qué aprendo esto? ¿Cómo lo aplico? Que en cambio allí, el lado, entre comillas, positivo de la falta de recursos, es lo que yo les digo en Latinoamérica, es que hay que espabilar. No puedes esperar, tienes que ser creativa, innovar, y con lo poquito que tienes, armar cosas, ¿no? Y Noemí tiene un proyecto muy bonito entre Cataluña y Colombia. Y eso les abrió la mente en las preguntas que me hicieron. Cuéntame de Perú, cómo es, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? No solo que nosotras estemos en unas universidades de aquí, sino también que ella esté colaborando con universidades latinoamericanas. Porque a veces también lo que yo he percibido, no sé, Noemí, que nuestros propios colegas latinoamericanos, el complejo o el miedo a ver y venir a una universidad europea. Qué vergüenza, Nair, yo que voy a enseñar, ¿no? Muchas veces nosotras con Zaida también hemos tenido estas reflexiones y debates de que muchas veces grandes profesionales aquí se ponen ellas mismas y ellos mismos las trabas, ¿no? Entonces es bonito que la vean a ella también porque rompe ese prejuicio que uno puede tener como profesional o como docente latinoamericano, y esa es la riqueza, ¿no? Y el compartir estos pensamientos, este sentir, ¿no? Así que muchas gracias, Noemí, tú sigues haciendo difusión. Claro que sí. Pues, Bueno, la pregunta que seguía un poco por esta línea, ¿no? ¿En qué momento ustedes habían tenido conciencia de que este conocimiento en el cual daban inicio, ¿no? A toda una serie de metodologías, de prácticas de investigación o simplemente de actitud ante la vida, venían dadas por una universidad, como lo decía Noemí, que además yo agrego que es con una visión eurocentrista que no reconoce, como decía Nair, a estas prácticas, estos saberes, estas epistemologías del sur, también como hablaba Noemí. O sea, ¿en qué momento ustedes hacen esta conciencia, no? Yo las invito a que vean una entrevista muy interesante que hice hace un par de años al profesor Ramón Grossfogel, en el que explica el giro del giro descolonial y cómo esto también comienza, ¿no? A activar y a hacer todo un despertar, ¿no? Y hacer todo un proceso para descolonizar el ser, el saber y el poder. Entonces me gustaría, pues, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, yo como me di cuenta que estos debates hemos tenido con Zaida, y por eso nace Omaira Larrey Yachay, que es de peruanos, ¿no? Profesionales e investigadores e investigadoras en Cataluña. Yo me di cuenta el hecho de que la dificultad, ya cuando mis compañeros tenían ese problema de encontrar un tutor o una tutora, que no sepa, como bien dice Noemí, mucho marco teórico, pero es que nunca habían estado allí, ¿no? Y eso hacía la dificultad a la hora de redactar, de analizar un documento, porque eran dos mundos que chocaban y muy comprensible, ¿no? Allí es donde ya un grupo de latinoamericanos, pero ya te hablo más del contexto de peruanos y de peruanas, es de que empezamos a reflexionar de que está bien, hablo de Perú, de que el consulado incentive, motive el tema folclórico, que está muy bien, pero es que hay un buen grupo de peruanos, de peruanas que también investigan y son grandes profesionales que entre nosotros no nos conocíamos. Por allí vino la inquietud, ¿cómo es posible que de casualidad por una entrevista, imagínate, de X Radio, él es peruano, ella es peruana, ha ganado premios, y cómo es posible que el consulado no difunda esto a la comunidad peruana? Por allí vino la inquietud, ¿no? Y nos empezamos a reunir, a tomar cafés, a debatir. Afortunadamente, Rosario Botton, la ex cónsul, muy emprendedora, una mujer muy empoderada y también de la academia, ¿no? Entonces, ella es doctora en educación, nos reunió a todos los peruanos que estaban haciendo maestrías, doctorados aquí, y fue una reunión, un coloquio para debatir estos temas, ¿no? A partir de allí es de que hemos ido creciendo, hemos ido formando parte de
aprendiendo la manera en cómo también uno trabaja aquí, cómo uno se relaciona. Y también nos hemos hecho, han visto, mejor lo explico de esta manera, la universidad también que hay una formalidad, porque a veces los latinoamericanos, una de las características de nuestra gente es que a veces somos muy informales. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, el hecho de que ya las universidades, las instituciones conozcan o personas que también se dedican a estos ámbitos, yo creo de que ha servido para, en lugar del sermón, el hecho del ejemplo. Ya es muy educativo, ¿no? De que, mira, hay una pintora, hay una investigadora, el formar parte, como digo, de determinados grupos, el conocernos, el apoyarnos, lo que hacemos, Omaira, difundir, ¿no? La información, en ayudarnos, y no solo pensar en nosotros o en nosotras, sino también, por ejemplo, profesionales o investigadoras como Noemí y otros compañeros que también conocen Latinoamérica, pero que a raíz de estos grupos yo me entero de que mi compañero ha estado en Ecuador o ha estado en otro país, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, que yo creo que ya poco a poco estamos cambiando, nos falta, pero que ya se percibe distinto. Y yo creo que eso es importante, el ejemplo, las evidencias, las colaboraciones, las redes, y a partir de la pandemia, esto se ha reforzado. Hablo en psicología, se ha reforzado muchísimo los congresos, los webinars, las colaboraciones a nivel internacional, y yo creo que es la manera de poco a poco ir avanzando, ¿no? Que hay mucho que todavía tenemos que trabajar, pero hay que hacerlo con el ejemplo. Esto yo creo que ya es un buen ejemplo de ver otras maneras de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Es lo que creo, pero todavía tenemos caminito. Gracias, Nair. No sé ¿sí? Ahora yo. Bueno, yo voy a hablar un poquito, escuchando a mi compañera Nair, al hilo de lo que ella decía, pues me ha hecho remontar un poco a mi experiencia de doctoranda. Cuando yo decidí, por ejemplo, a la hora de investigar el tema, pues no sabía muy bien sobre qué investigar. Y luego ahí se me iluminó un día el foquito y dije, pues, ¿por qué no investigar sobre las mujeres bolivianas? Que hay poca teoría, ¿no? Entonces fue también una motivación para poder investigar en el tema. Y durante las clases de máster, pues pude conocer a la que actualmente, bueno, a la que fue mi directora de tesis, que conocía algo de Bolivia y que era experta en temas de interculturalidad. Por tanto, cuando yo le propuse mi tema, pues le apasionó, o sea, le interesó, porque ella sí conocía algo, pero era también una oportunidad para ella para aprender, ¿no? Y aprender ambas, ¿no? De nuestras vivencias y experiencias. Y en el grupo de investigación en el que yo estoy, también la directora del GEDIME, que es Sonia Parella, pues también había estado ya varias veces en Bolivia, o sea, conocía un poco el contexto, la realidad. Es más, ella escribe mucho sobre mujeres bolivianas, entonces también fue como una manera de hacer puente, ¿no? De hacer puente, compartir conocimientos, compartir experiencias, y yo creo que de eso se trata. Y al igual que Nair, pues coincido cuando ella dice que aún nos falta mucho trabajo por hacer, falta hacer redes, ¿no? Redes que nos permitan crecer en libertad, ¿no? Que nos permitan hacer más, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante estos lazos, estas redes que nos permiten, pues, mejorar ciertas problemáticas, tanto en nuestros países de origen y como en la sociedad de acogida, ¿no? Entonces, falta, ¿no? Abrir más caminos para seguir creciendo, ¿no? Unidas, cooperándonos, ayudándonos mutuamente. Yo creo que son los elementos que pueden realmente visualizarnos en un futuro, pues, estando en una situación mucho mejor, ¿no? Gracias, Sara. Bueno, no sé si Noemí.
Sí, pues yo diría que la comprensión de que había otras maneras de crear conocimiento y transmitirlo, fue desde que estuve en Latinoamérica por primera vez, ya que estamos hablando, ¿no?, en relación a lo latinoamericano. Estuve en El Salvador con una ONG, CETEM, que es una ONG de Cataluña. Y yo creo que me fascinó el trato entre las personas. Y fue así como una cosa que yo vi muy clara, como la fraternidad y el modo de compartir me llamó mucho la atención. Yo sentía, o sea, volví de este viaje muy transformada. Quizás tenía esto, no sé, 20 y pocos años, ¿no? Esto fue como el primer flash de decir, bueno, ¿no?, la idea del prójimo, de cómo trato al otro, es algo que veía muy distinto a cómo en la cultura occidental nos tratamos, ¿no? Que es más una relación siempre como de socios, funcional, ¿no? Así como caricaturizadamente. Entonces aquí ya tuve como, wow, esa cultura tiene otra manera de tratarse, y si la educación va del encuentro con el otro, Latinoamérica me va a enseñar siempre muchas cosas. Fue como la primera enseñanza, así de Noé, antenita, que allí saben cómo es lo de compartir. A partir de acá, pues también como doctoranda, como la experiencia de Zaida, en el doctorado en la UB, Facultad de Artes, también llegaron mucha gente de Latinoamérica, y también pues con los ojos y los oídos bien abiertos, referencias que traían, complejidades de lo que habéis comentado, ¿no?, la dificultad del trabajo de campo, de cómo hacer la teoría anglosajona y ponerla en relación con unas realidades tan ajenas a esas teorías y que no se escuchaban unos a las otras, ¿no? Como difícil de ver con distintas miradas sin crear puentes, ¿no? Entonces, bueno, fue de la experiencia del doctorado, sobre todo, que aprendí mucho en el compartir con compañeros de Latinoamérica, y ya de acá, pues yendo a congresos en Brasil, en Argentina, y como intentar siempre nutrirme de estas otras cosmovisiones. Y ya cuando tuve el poder para accionar, pues empezar a crear congresos sobre decolonialidad, y que esa perspectiva siempre pudiera como estar en diálogo. Y bueno, es lo que vengo haciendo, ¿no? Si visitan un poquito lo que es Casa Voladora como espacio cultural, y La Inquieta como compañía artística, bebe mucho de esos diálogos con Latinoamérica. Muy Sí. bien. Lo pondremos en los enlaces que describa esta entrevista. Y ya para continuar, hay un aspecto que tocó Nair importante al comienzo de la entrevista, y es cómo se hace la transmisión, ¿no?, de la visión que ustedes tienen sobre esta interepistemología, podemos hablar, cómo la hacen a sus estudiantes, qué reacciones hay y qué recomendaciones podrían hacer a otros profesionales, a otros profesores, profesoras, etcétera, que quieran un poco también transmitir este mismo, o hacer este mismo planteamiento. Ya que yo lancé la idea, bueno, yo creo que ya hablo, es una opinión personal y ya más o menos viviendo 15 años aquí, Omaira, yo creo que un factor importante es la identidad y la autenticidad, ¿no? Sobre todo las asignaturas que yo imparto son de mucha connotación emocional, ¿no? Sé catalán, pero para llegar a este ámbito psicopedagógico, psicoeducativo, se trabaja con la lengua materna, ¿no? Y a los estudiantes, en plan broma, les hablo mucho en peruano, ¿no? Porque ¿qué es el ceviche? O qué es tal. Yo creo que de una manera divertida, ya también uno está enseñando mucho, ¿no? No solo el lenguaje inclusivo, que ahora es importante en las universidades, sino también, como bien decía Noemí, de que a veces nosotras mismas, sin querer, no citamos referentes de Latinoamérica. La bibliografía, a veces una cae en el error, dices es verdad, pero no hay ningún referente tal. Eso es importante, ¿no? Hablamos mucho de un enfoque interdisciplinario, intercultural, pero sin querer, por las urgencias que uno tiene, la homologación y muchos factores, o según con quién te choques,
¿no? A veces te puede minar un poco la autoestima, ¿no? Te hace dudar a veces también de lo que tú sabes. Esto lo hemos hablado cuando yo hago tutoría, orientación con estudiantes de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que un factor importante es trabajar el tema de la autoestima, la identidad, utilizar tu lenguaje materno para determinadas asignaturas, ¿no? Como yo les digo siempre, ellas y ellos se ríen, el peruano, la bibliografía, vídeos, ¿no? Películas, no solo de Occidente, sino también de cómo trabajamos allá, qué programas utilizamos, ¿no? Y yo creo que es una manera importante, pero yo creo que la más importante es que formemos parte de la academia. Porque podemos decir mucho, es como ahora lo que estamos trabajando con el tema de mujeres, sino lo que bien están haciendo muchas compañeras, si no hablamos de científicas, si no divulgamos la ciencia, cómo vamos a hacer un cambio, ¿no? Hay mucha motivación, mucho interés, ¿no? Por ir a otros países, por aprender tanto de los compañeros, de los estudiantes, por Latinoamérica venir también, ¿no? Y poquito a poco, al día a día, pero sobre todo yo creo que a través del ejemplo, porque el sermón nos aburre a todos. Y por allí, poquito a poco, creando redes, colaborando, participando, yo creo que poco a poco podremos ir mejorando y haciendo cambios importantes. Gracias, Nair. No sé quién quiere continuar. Zaida. Pues yo creo que la base de una buena educación es un buen acompañamiento, es la posibilidad de abrir espacios de comprensión, de empatía con los estudiantes. Yo literalmente odio las clases magistrales, intento siempre desde mi experiencia, porque yo terminé la carrera en Bolivia y yo recuerdo en las metodologías que aplicaban mis profesores cuando era yo estudiante de pedagogía eran dinámicas muy participativas, muy comunitarias. Y yo intento en la medida posible que mis clases sean así, ¿no? Que yo pueda enseñarles valores o actitudes, el poder compartir con ellos, porque soy de la idea de que nadie enseña a nadie. Yo creo que todos tenemos un bagaje amplio de conocimientos, de vivencias, de formas de sentir, formas de mostrarnos al mundo, y yo creo que eso tiene valor. Y yo creo que también, desde mi experiencia, en los años que llevo de docencia, estos detalles de cómo aplicas las estrategias, de cómo aplicas ciertas metodologías, muchas veces a ellos les cuesta, como que les sorprende un poco, ¿no? O sea, están acostumbrados también a una manera de recibir, ¿no? Los conocimientos, que cuando tú llegas con algo novedoso es como, ¿qué pasa aquí? Entonces, pero ese asombro mismo es cuando te pones a pensar y dices, algo bueno estoy haciendo, ¿no? Algo bueno estoy haciendo en ellos, ¿no? Este mismo asombro. Yo recuerdo el año pasado hicimos una clase con los estudiantes de educación social y yo llevé muchas cosas para compartir, ¿no? O sea, después de la clase, un poco de teoría, después de aquel seminario, yo llevé cosas para compartir. Y ellos se quedaron sorprendidos, me dijeron, Zaida, eres la primera profesora que traes cosas para que nosotros nos pongamos en redondo y podamos compartir, porque creo que también esta conexión, ¿no? del profesor a estudiante, yo creo que falta profundizar más, ¿no? Romper con esta verticalidad de que yo soy la profesora, yo sé más. Yo creo que todos sabemos, todos podemos aportar. Es más, yo me siento privilegiada siendo profesora porque es que, wow, cada vez que yo termino la clase, me digo yo a mí misma, digo, wow, lo mucho que estoy aprendiendo de ustedes y no me canso ¿no? de manifestarles que yo estoy aprendiendo de ustedes. En realidad yo soy la privilegiada, aunque no lo parezca. Y yo creo que es lo que me encanta de la docencia, ¿no? El de poder compartir, el de poder seguir aprendiendo, el de poder ser mejor persona cada día, cada minuto. Gracias, Zaida. ¿Noemí? Sí, pues un poquito
sumarme a lo que han dicho las compañeras. Pero sí que para mí hay 3 palabras clave que las voy a situar aquí porque a mí me han dado muchas pistas y fue también el por qué hice muy buenas migas cuando yo llegué por primera vez a Colombia y empecé a trabajar con pedagogía de la madre tierra, porque después de haber hecho la trayectoria académica en Europa, yo sentía que faltaba cuerpo, escucha y sensibilidad. Entonces, claro, de entrar a conocer metodologías donde no todo es en línea recta, sino que se habla del espiral, de otra relación con el tiempo, con los ritmos vitales. Es decir, es fácil hablar de participación, pero aún creo que lo tomamos de manera muy cuantitativa aquí, ¿no? Cuando digo aquí sería en esa versión occidental de relación con el conocimiento y el saber, pero para mí la participación tiene que tener una cuestión como de presencia, ¿no? De estar allí con todo lo que uno es. Entonces aquí entra la memoria corporal, la mirada, la escucha, no en un sentido solamente logocéntrico, sino la escucha de eso, ¿no? Emocionalmente, cómo están los seres en las clases. Eso es un tema muy delicado. Yo siento que a veces en España somos una sociedad un poco reactiva y que viniendo de una tradición, voy a hacer el gatito por acá, poniendo cuerpo a la entrevista, viniendo de una tradición escolar donde ha habido bastante negación del sí mismo, parecería que ahora, como, ¿no? Como reacción, pues salen propuestas que a veces, desde mi punto de vista, pueden ir al otro lado, ¿no? Y no sé si todos los extremos acaban tocándose, ¿no? Quiero decir que para mí la enseñanza tiene que ver con la transmisión de conocimiento y el acompañamiento de un proceso identitario. Entonces, diría que ahora estamos en un momento en que están floreciendo muchas tendencias educativas donde se pone mucho el énfasis en ese acompañamiento de la formación identitaria, pero la transmisión de conocimientos queda, o sea, no se le está dando tanta mira y entonces creo que allí hay algo, ¿no? De hecho, hay ya distintos autores que están hablando, ¿no? Sobre este populismo educativo donde todos somos educadores, acompañantes, coaching, mediadores. Bueno, yo creo que a nivel académico universitario aquí nos queda como por decir, vale, cuerpo, sensibilidad y escucha, ¿para qué? ¿No? ¿Al servicio de qué? Entonces, como esta doble vía, ¿no? De acompañar procesos identitarios, porque uno está con todo lo que es, pero también no olvidar que tanto la escuela como una universidad, como cualquier espacio que se autodenomine educativo, tiene que cumplir, diría yo, una función ritual, social, ¿no? Tú vas a la escuela para después incorporarte al mundo con cierto sentido de responsabilidad, de compromiso social, político, ¿no? Saber dónde estás. Entonces eso es algo que para mí es muy claro, entonces me acompaña, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que tengamos esa ética muy clara y que vayamos viendo cuáles son las cuestiones contemporáneas que se van manifestando para ir tomando decisiones sutiles, ¿no? Que a veces las tomas en la forma de hablar, en la clase, ¿no? O en la forma en que decides participar o no en algún proyecto. Todo esto, ¿no? Y bueno, para mí, pues yo lo veía tan claro que escribí un libro sobre esa cuestión que se llama Reescribir entre cuerpos, caminos poesibles, que me lo editó la Universidad Oberta de Cataluña, Pedagogías Contemporáneas. Y es toda una propuesta formativa donde desde un punto de vista académico yo voy narrando problemáticas alrededor de los procesos de escucha y de cómo el cuerpo puede entrar en juego, no solamente para sentirse presente y emocionalmente atendido, sino también recuperar el cuerpo como un lugar de memoria, de saber. Entonces, en ese sentido es muy bello, porque casi siempre, pues mis clases son así, o sea, es como yo llego, intento sincronizar un poco al grupo, ¿no? O sea, se siente que no es una energía de vengo a daros la charla y me da igual quién esté, no, sino un poco lo que decía Nair y Zaida, ¿no? Hay una escucha de lo sutil, pero que a veces también
podemos dar lecciones magistrales en el sentido de, venga, ¿no? Hoy les voy a contar esto, ¿no? Hay una herencia que también tiene que ser transmitida. Entonces yo creo que es un 50-50 y es este tejido del buen vivir, ¿no? Del saber estar y que el saber no quede desvinculado de... Es muy interesante lo que planteas porque justo hace poco hice un taller sobre el teatro del oprimido, en el que precisamente el cuerpo es fundamental, ¿no? Para que, y hay muchas técnicas que utilizan las personas docentes, precisamente para hacer el proceso de este conocimiento para que pase por el cuerpo, ¿no? Yo misma en muchas formaciones también lo he utilizado y es realmente como muy interesante esto que planteas, Noemí, y muy necesario a todas las visiones y las didácticas que ustedes utilizan. Es una suerte que estas universidades las tengan, ¿no? A vosotras. Así que no sé si hay alguna cosa más que quieran compartir, que se quede muy interesante tu libro, Noemí. No sé si se puede adquirir, si todavía se puede adquirir. Ya nos Sí, pasarás el enlace o el contacto. De una, con gusto. Me encanta porque Noemí tiene dejes colombianos, ¿eh? Tienes sí, muchos, ¿eh? No sabes sí, cuántos. sí, me he dado cuenta, yo también no, May. A Yo veces me también no sé confundo, digo, quién está hablando, la colombiana o la catalana. Sí. Bueno, ya es las dos, de alguna manera, ¿no? sí, simplemente para acabar la idea, y miren, Sí. bueno, ahora que también lo ha dicho Noemí, a partir de la pandemia yo creo que está habiendo un cambio en la academia, ¿no? Porque, como bien decían Zaida y Noemí, bueno, el estudiante no se le había enseñado a hablar sobre tema de educación emocional, más bien había una cultura de represión emocional, ¿no? Hay mejoras y ahora se quiere trabajar mucho el tema de la tutoría universitaria, porque está muy enfocada a primaria, a la ESO o a secundaria, pero nos hemos dado cuenta que a partir de la pandemia los mails que recibíamos era, se ha muerto mi abuelito, toda la familia está en el paro. No eran el mail de la asignatura, ¿no? O compañeros de la universidad con ataques de pánico. Entonces, yo creo que está habiendo un cambio de chip, por eso ahora se quiere investigar más en el tema de orientación, cómo trabajarlo, y no todo el mundo puede ser docente. Es que somos un modelo emocional y educativo, ¿no? Aquí también tendríamos que replantearnos, la enseñanza es fundamental. Y hay compañeros, compañeras que no tienen pasión, es que no se creen lo que imparten en clase, ¿no? Lo que decía bien el hecho, Noemí, de ese contacto, el tratar con cariño y afecto a los estudiantes y no de una manera de que, bueno, yo doy mi clase y me voy. Está habiendo un cambio, ¿no? Yo creo que es positivo, hay que seguir en esa línea, trabajarnos mucho a nivel personal, porque eso va a incidir también en el ejercicio profesional. Es que no se puede separar estos mundos, ¿no? Poquito a poco, esta pandemia nos está haciendo reflexionar mucho, nos está sacando muchas fragilidades y yo creo que es la oportunidad pues para trabajar esas debilidades y que estas se conviertan poco a poco en importantes fortalezas, ¿no? Así que vamos avanzando. Gracias, Nair. No sé si alguna compañera más quiere hacer alguna reflexión, ¿no? De Tancamén, ya está. Pues simplemente reiterarles que aquí tienen un espacio en Itacat para que me sigan explicando todos los proyectos en los que están, las próximas publicaciones, etcétera. Todo esto sobre lo que hemos estado hablando y muchas de las líneas de investigación que ustedes trabajan pueden interesar a las personas que siguen esta agencia de comunicación. Así que simplemente pues eso, agradecerles muchísimo. Gracias a ti. Y a las compañeras, ha sido un placer. Ojalá lo podamos repetir en presencial, ¿eh? También. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Omaira. Gracias a vosotros.